En esta ocasión vamos a revisar un apartado muy importante que cruza como eje transversal todo el diseño didáctico. La didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura en el Ecuador está sujeta a la revisión de los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador y por tanto es un aspecto fundamental que debe ser tratado dentro de la materia y dentro de todos los componentes educativos relacionados con currículo, pedagogía, didáctica y planificación curricular. En este caso, vamos a revisar la propuesta, como les había dicho, desde el Ministerio de Educación. Para el nivel de educación general básica se proponen desde los estándares de calidad educativa, mientras que para el bachillerato se proponen como lineamientos curriculares de manera independiente para primero, segundo y tercer año de bachillerato. Una cuestión fundamental que debemos revisar es que esta propuesta está dividida tanto en lengua como en literatura. Dividida pero relacionada, con la finalidad de trabajar específicamente la lengua, contextos no literarios y la literatura específicamente contextos literarios. El currículo del área de lengua y literatura se especifica, se particulariza según este enfoque porque se pretende que el estudiante valore la literatura a partir de su esencia y de significado para su vida, para su contexto y para la utilidad en cuanto tiene que ver con la interacción social. Según el documento, el uso de la literatura para enseñar lengua no favorece el hábito ni el interés por la lectura. Y a partir de este principio, la estructura del diseño curricular está delineada tanto para el nivel de educación general básica cuanto para el bachillerato, iniciando con una perspectiva o con una finalidad de cubrir los objetivos de área, que ya lo veremos a continuación, a partir de los objetivos de área se van concretando más bien a partir de cada uno de los objetivos de año, que para su operatividad e implementación se dividen en macro destrezas enfocadas en fortalecer el leer, el escribir, el hablar y el escuchar. Estas macro destrezas son desarrolladas a partir de la propuesta de bloques curriculares, donde el eje transversal son las macro destrezas, el desarrollo de esas macro destrezas y de contenidos, para evidenciar la aplicabilidad de los contenidos en la vida, en la utilidad y en el desarrollo de las microhabilidades de cada uno de estos procesos de macrodestrezas. Se propone trabajar con destrezas con criterios de desempeño. ¿Qué son las destrezas con criterios de desempeño? No son más que indicadores evidenciables, objetivos de que se ha logrado cubrir el objetivo de aprendizaje o la competencia comunicativa que es vista así más bien para el área de bachillerato. De hecho, esta propuesta tiene como una cuestión medular el enfoque comunicativo, es decir, la utilidad de la lengua para la vida, para comunicarnos adecuadamente con las personas, con quienes están a nuestro alrededor, para interpretar un mensaje, un símbolo, un contenido y para desarrollar las habilidades del pensamiento sobre todo. ¿Cómo vamos a evaluar estos indicadores? Pues también los lineamientos consideran algunos indicadores esenciales de evaluación con los cuales podemos valorar y medir de cierta manera el desarrollo o el avance que han tenido los chicos, nuestros estudiantes, en el desarrollo de los macrodestrezas. Los estándares de calidad educativa sugieren para el nivel de educación general básica, como vemos en el cuadro inferior de la presente diapositiva, para lengua los bloques 1, 3 y 5 y para literatura los bloques 2, 4 y 6. Y los lineamientos curriculares de bachillerato, en cambio, se enfocan para los 3 años en literatura,
hacen énfasis en literatura, como indica la diapositiva. Ahora bien, uno de los principios básicos para desarrollar toda la enseñanza de la lengua y la literatura está propuesta dentro de estos documentos a través del título Proyección epistemológica que hemos colocado aquí. Para alcanzar un perfil de salida consecuente con el enfoque comunicativo para la interacción social, se organiza, como habíamos visto, una estructura centrada en las destrezas con criterios de desempeño o desempeños evidenciables, catalogadas como el corazón del currículo según el documento, las cuales se derivan en los bloques curriculares secuenciales que incluyen contenido y que están vinculados a ejes de aprendizaje relacionados con las macro destrezas hablar, escuchar, leer y escribir. Para que éstas sean alcanzadas, como habíamos dicho también, constan en el documento los indicadores esenciales de evaluación como parámetros de medición. Sobre la base de esta propuesta, el docente debe realizar el diseño microcurricular, que es lo que corresponde a este componente de didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura, centrados u orientados más bien hacia la sociedad, la naturaleza, la comunicación e interacción entre los seres humanos. Sobre esa base es que se describen los objetivos educativos, las destrezas y conocimientos a desarrollar con la finalidad de alcanzar adecuados hábitos de lectura para la comprensión y para la resolución de situaciones, de problemas y sobre todo para que se desarrolle una idónea producción oral y escrita de parte de nuestros estudiantes. Y estos a la vez se constituyen en unos resultados de aprendizaje con una proyección integradora, no solamente en la formación humana, sino y esencialmente a la formación cognitiva y humana. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de área que se delinean a través de estos documentos? En primer lugar, apreciar el texto literario como una fuente de reflexión crítica de la realidad social y personal a partir de experiencias propias. Valorar las manifestaciones literarias mediante una perspectiva crítica para resignificar el hecho literario en función de la expresión argumentada de ideas y opiniones. Aplicar distintos recursos literarios para expresar emociones desde el reconocimiento de la función estética del lenguaje y del disfrute del ejercicio artístico. Utilizar la lengua como un medio de participación democrática y la valoración y respeto de la diversidad cultural y plurinacional. Comprender y producir textos adecuados a diferentes situaciones comunicativas para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de intercambio social y expresión personal. A propósito, he colocado los objetivos de área con el perfil del bachillerato, porque desde los primeros años, desde que se inicia el estudiante, debemos proyectarnos hacia este perfil, de modo que la lengua se constituye en una herramienta no solamente para valorar la literatura como una manifestación cultural, sino y esencialmente para que nuestro estudiante comprenda lo que lee, interprete, analice, reflexione y sobre todo produzca una idónea, una excelente producción oral y escrita, que es el fin último que busca el profesor para que el estudiante pueda desenvolverse en cualquier ámbito, pueda analizar cualquier tema, pueda comparar, contrastar y sobre todo pueda ser parte de la solución de los problemas nacionales a través de la inferencia, de la crítica y del aporte, que es lo importante. Los objetivos desglosados para el área se encuentran aquí, no los vamos a leer, y se sugiere la lectura a través de los textos específicos proporcionados por el Ministerio de Educación y que se encuentran en la página web del Ministerio y también en nuestro entorno virtual de aprendizaje de la materia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Los objetivos del tercer año de bachillerato también se encuentran en estos documentos que sugiero revisar. Para el tercer año de bachillerato específicamente, es importante que revisemos las macro destrezas que se sugieren, porque esta es el culmen, la finalización de todo el trabajo que debemos realizar
esencialmente para primer año, segundo y tercero de bachillerato, pero es un trabajo secuencial y permanente que en forma gradual y sistemática debe arribar para alcanzar las siguientes habilidades en los estudiantes. En este currículo se estudian los textos de literatura y los textos de la vida cotidiana para el disfrute y también para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. De allí que las macrodestrezas que se consideran fundamentales son las que involucran las siguientes habilidades: cuestionar las nociones previas, analizar desde varias perspectivas y contextos, argumentar con fundamentos válidos, generar ideas nuevas que posibiliten alternativas de comprensión. Además, el desarrollo de las habilidades mencionadas se apoyan en el desarrollo de macrodestrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Por eso las macrodestrezas de pensamiento crítico y las comunicativas se trabajan simultáneamente. Cada una de las macrodestrezas, hablar, escuchar, leer y escribir, tienen a su vez microhabilidades que es preciso que las revisemos. Esas microhabilidades nos están dando las pautas tanto para cubrir el diseño didáctico como para seleccionar las mejores estrategias, métodos didácticos y técnicas que nos permitan alcanzar cada una de esas microhabilidades que en suma van a desarrollar cada una de las destrezas que hemos citado. De este modo, en cada año de formación es necesario que el docente, de cara a los objetivos del área de lengua y literatura y al perfil de salida del estudiante de bachillerato, sea necesario que a nivel de área, de profesores de área, hagamos en primer lugar un diagnóstico de ese perfil de entrada. ¿Cuáles son las falencias o las fortalezas que tiene el estudiante el momento en que inicia un año de escolaridad? Y de esa forma iniciamos una planificación curricular centrada en los objetivos del área que, delineada en el perfil de entrada, en ese diagnóstico que tenemos de nuestro alumno, podamos desarrollar tanto los objetivos de curso, los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante demuestre a través de la destreza con criterio de desempeño que ha sido diseñado en lineamiento curricular que está alcanzando cada una de los indicadores esenciales que necesitamos que vaya desarrollando con la finalidad de que el perfil de salida contribuya a que el estudiante haya adquirido estos grandes objetivos del área, pero sobre todo esté preparado para la vida universitaria que viene y además para hacer, como decíamos durante toda esta exposición, una demostración en la vida de que puede comunicarse adecuadamente y de que tiene capacidad de razonar, de reflexionar, de compartir nuevas ideas. Entonces, los objetivos de área, terminamos esta presentación indicando que son los fines hacia los cuales el docente debe ir diseñando su proceso didáctico y en coherencia plantear actividades tanto colectivas como individuales, tanto para el aula de clase como para actividades fuera de ella, pero secuenciales, utilizando los métodos que tengan relación con este objetivo, las estrategias que tengan relación con este objetivo, los recursos que se relacionen con estos elementos del plan de clase y una evaluación que no solamente sea pregunta y respuesta, sino que nos lleven precisamente a que el estudiante hable, escriba, escuche y lea de la mejor manera, que no precisamente se evalúan estas macrodestrezas a través de una evaluación tradicional de pregunta-respuesta, sino que seamos esos docentes que despertemos nuestra iniciativa para valorar, para evaluar a nuestro estudiante de diferente manera, utilizando la tecnología y otros recursos que ahora están a nuestro alcance. Muchas gracias.